Me da mucho gusto poder saludar a una mujer joven, aguerrida, luchona, que conoce mucho de política, Mariana Gómez del Campo, diputada federal en este momento, y nadie mejor que ella porque en su partido tiene nada más y nada menos que la encomienda, su cartera es las relaciones o el tema internacional. Mariana, qué gusto saludarte. Muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Gracias por tomar esta comunicación. Hola, ¿qué tal, Raimundo? Encantada de poder platicar contigo. Muchísimas gracias por el espacio. Al contrario, Mariana, tenemos de fondo los aros olímpicos. Antes de que empecemos de lleno con el tema que nos ocupa, ¿qué deporte te gusta más? ¿Hay alguno que practiques? Yo sé que sí. ¿Y cuál te gusta ver más en los olímpicos? Mira, ahorita la verdad es que no he tenido oportunidad de ver los Juegos Olímpicos. Me encantaría poderlos disfrutar como uno quisiera, querido Raimundo. Y bueno, deporte que practico, me gusta mucho el box. Lo disfruto tremendamente porque uno saca toda la energía extra que tiene, la deja en el box, primero, y segundo también me gusta la natación. Entonces son dos deportes que me gusta ver. Hay una mujer en box, no sé si la has visto y si no te la recomiendo, aguerrida, muy buena, muy entrona y ojalá le vaya bien. Mariana, dejamos los deportes y vámonos a una situación y muy importante porque México acaba de ser hace unos días, tener su proceso electoral, donde todos sabemos ya la historia, y ayer se dio un proceso electoral bien interesante, el de Venezuela, con Nicolás Maduro, que ya lleva décadas en el poder, el chavismo. Mariana, tú eres la responsable del tema internacional en tu partido. ¿Qué opinión te merece el proceso electoral de ayer en Venezuela? Bueno, primero es una vergüenza lo que ha hecho esta dictadura, pero no podíamos esperar menos de la dictadura, Raimundo. A mí cuando me dicen, porque a la hora de quererte registrar como observador internacional, pues no te lo permitía, ¿no? El régimen de Nicolás Maduro que lleva al frente de Venezuela, pues no es un régimen de pocos años, estamos hablando ya de 25 años. No deja de sorprenderme que ya hayan pasado 25 años y que sigamos hablando de Venezuela, de la miseria en la que se vive cuando Venezuela era un país rico, ya lo decías tú en tu introducción, un país próspero, un país en el que había pues mucha migración europea, ¿no? Cosa que hoy dices, qué tristeza, que lo que más quieran hoy los venezolanos es primero salir de su país, los que pueden salir de su país, y hoy pues hay también muchos millones de venezolanos que no pueden salir de su país, que no pueden darse el lujo de salir de su país por diferentes razones, o porque tienen familia, o porque están enfermos, o porque no tienen con qué, no tienen a dónde ir, tantas cosas, Raimundo, que pasan hoy en Venezuela, y esto es a causa de pues lo que ha sido la dictadura. No hay dictadura constructiva, todas las dictaduras terminan siendo un desastre, y es muy difícil además que logren respetar resultados electorales. A mí me apenó muchísimo que no permitieran, por ejemplo, la llegada a Venezuela de un grupo de expresidentes que lo único que querían era ser observadores internacionales del proceso electoral, algo muy normal. Yo en el pasado proceso electoral en México tuvimos pues más de 100 observadores de la organización que me honra presidir, que es la Organización Demócrata Cristiana de América, que aglutina más de 20 partidos políticos de centro derecha de la región. Y bueno, sería impensable que no pudiesen entrar, ¿no?, las personas para observar el proceso. Incluso se registraron en la plataforma del Instituto Nacional Electoral. Entonces, a Vicente Fox y a este grupo de expresidentes se quedaron incluso en Panamá, no permitiendo el despegue
del avión, si no se bajaban ellos, ¿no? Fregaban literal alrededor de 400 pasajeros. Es esto increíble, ¿no? Hasta dónde es capaz de llegar el régimen con tal de hacer en lo oscurito sus marranadas, armar este fraude electoral, que el fraude electoral no se hace el mero día, o sea, ellos se dedicaron a apoderarse de las instituciones, por eso nosotros siempre desde Acción Nacional salimos y decimos que se cuide al INE, hay que respetar al INE, la autonomía de estas instituciones es fundamental, ¿no? Y vemos que como ha ido penetrando también López Obrador y los suyos para apoderarse del Instituto Nacional Electoral. Acuérdense que lo que se vive hoy en Venezuela y lo que se vive en México, hay muchas cosas que son muy, pero muy parecidas. Y tampoco, ¿no? El caso de mi presidente Marco Cortés, el presidente del PAN, él logró ingresar el día viernes a Venezuela y cuando lo sacan, ¿no? Lo sacan del país, es el día sábado por la noche, cuando detectan que está ahí, porque no querían observadores electorales pues que no comulgaran con el régimen chavista, madurista, y esto es increíble. Entonces, si tú no quieres que te vean, es porque vas a hacer algo malo, es porque estás haciendo algo malo o pretendes hacerlo. Entonces, a mí me pareció nefasto, qué bueno que salió con bien, que salió sano y salvo, lo subieron a un avión para llegar a Lima y el día de hoy estará llegando, o a lo mejor ya llegó a la Ciudad de México, no, yo creo que estará llegando en el transcurso de la mañana, pero es increíble, ¿no? Que el régimen hiciese algo así. Bueno, y esto ocurrió con mi presidente Marco Cortés, con los expresidentes, incluido Vicente Fox, ocurrió también con la delegación de la Unión Europea y un grupo de parlamentarios del Partido Popular, ocurrió también con un grupo de senadores chilenos. Entonces, híjole, ¿qué te digo? Es complicado, la realidad es que los resultados fueron contundentes. Esto que se ejecutó el día de ayer fue un fraude grotesco, por decir lo menos, y yo sí quiero destacar la figura de María Corina Machado, esta figura potente de una mujer valiente, entrona, trabajadora, que logró armar toda esta coalición opositora, ¿no? Que el régimen no le permitió ser candidata porque ella, bueno, si tuvo tantos millones de votos Edmundo González Urrutia, no quiero ni imaginarme, Raimundo, la cantidad de votos más que hubiese tenido María Corina Machado. Hicieron lo necesario para que no apareciera en la boleta y con todo y todo perdió el chavismo madurismo. Esa es una realidad. A María Corina la descalificó el mismo régimen, el régimen de Maduro en 2023 bajo acusaciones de delitos políticos. Esto fue denunciado como una violación a derechos políticos, criticado también por organismos internacionales como la Organización de los Estados Americanos, como la Unión Europea también. Y obviamente, ¿qué creen? ¿Qué crees, Raimundo? Que pasó el Tribunal Supremo, que es leal a Nicolás Maduro, respaldó la prohibición de participación de varios líderes opositores y activistas. Incluso muchos fueron arrestados. Eso es lo que pasó en Venezuela a lo largo de estos meses y hoy quiero decirle al mundo que Edmundo González Urrutia ganó y por paliza. ¿Por qué? Porque el pueblo venezolano está harto de la dictadura, están hartos de vivir en la miseria, están hartos de estar sometidos a este régimen nefasto, opresor. Y bueno, tan es así que el mundo sabe que se hizo un enorme fraude. El régimen pues, no respetó la Constitución. ¿A poco creíamos que Nicolás Maduro iba a respetar la Constitución? No respetaron los resultados electorales. ¿A poco creíamos que iban a respetar los resultados electorales? De verdad que somos muy ilusos al creer que un dictador de estos iba a respetar los resultados electorales. La realidad es que tiene que pasar algo como lo que ocurrió, por ejemplo, en Bolivia en el 2019, que terminó renunciando Evo Morales después de 21 días de protesta social contra el gobierno de Evo Morales y tiene rasgos similares a lo que se vivía en Venezuela, pero ojo,
bastante distinto también. Había ciertas cosas positivas que ocurrían en Bolivia. O sea, no podemos equiparar lo que pasó en Bolivia de entrada por el número de años, que es totalmente distinto. Si estás hablando de poco más de 10 años contra 25 años, en eso ya lo hace algo totalmente distinto, pero sí recordemos que Evo Morales salió y dijo que había arrasado, etcétera. La gente no lo aceptó y hubo una protesta social tremenda, duraron 21 días, fue acusado de haber cometido fraude, ¿no? De acuerdo al informe, tú recordarás este informe de la Organización de los Estados Americanos, ¿no? Que jugó un rol bien importante, e incluso Evo decía que se tenían que hacer nuevas elecciones, ¿no? Si había cualquier duda, y de repente ya, pues el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas le sugirió que renunciara. Terminó renunciando el presidente o presidenta del Senado, de la Cámara de Diputados, todo eso pasó en Bolivia, ¿no? Incluso después México, haciendo de las suyas este gobierno de López Obrador, le dio asilo político, le dimos asilo político a Evo Morales, a sus equipos, y recuerden, el asilo político que se les da, ¿no? Terminamos pagando todo, y al final del día pues estaba acusado por delitos graves en su país que debió haber pagado. Evo Morales, ¿no? Tiene una cita pendiente con la justicia, pero eso es un poquito para recordar qué fue lo que pasó en el 2019, y yo creo que ahorita lo que estamos viendo pues, es impresionante. Aunque Nicolás Maduro haya salido y haya dicho que ganó las elecciones, es una tremenda mentira, es un tremendo fraude. Ya veremos qué nos dice más adelante la Organización de los Estados Americanos, pero el movimiento internacional, el movimiento de la comunidad internacional es muy potente. Lo que ha salido a decir el gobierno de los Estados Unidos, el gobierno de Panamá, el gobierno de Chile, o sea, gobiernos afines, ¿no? Porque al final hay muchos de estos gobiernos que incluso forman parte del Grupo de Puebla y están levantando la voz porque dicen, no, se tiene que transparentar el proceso electoral, se tienen que transparentar los resultados, se tienen que revisar las actas, se tiene que ver todo esto porque no queda claro que Nicolás Maduro haya ganado, y claro que no ganó, perdió como ejote el señor, pero obviamente pues es un dictador, no va a querer soltar el poder, no va a querer dejar la silla porque sabe que acabará en la cárcel pagando por todos los crímenes de lesa humanidad, pagando por todo lo que ha hecho. Nicolás Maduro es un narcopresidente, asesino. Ayer vimos que asesinaron a una persona y esa es de la que nos enteramos gracias a las redes sociales, pero ¿sabes todo lo que habrá pasado que no nos enteramos, Raimundo? Estamos hablando de que es una miserable dictadura la que se está viviendo en Venezuela. No hay que perder eso de vista. Y si uno revisa, por ejemplo, a mí me decían, aquí estoy viendo, la participación nacional, la participación electoral fue del 54.8%, representó aproximadamente 11.7 millones de votantes. Veía personas en las redes sociales que decían, pero ¿cómo es posible que no hayan salido a votar más venezolanos? Ojo, en el mundo permitir que haya 5 millones de venezolanos, muchos de ellos expulsados porque así fue, o por X o Y razón se fueron, es migración, que no necesariamente quería irse de su país, ¿no? Este tipo lo que ha hecho es romper con las familias. Romper con las familias significa que la familia está por todas partes, en donde pudieron. Yo tengo amigos, muchos amigos, yo estoy metida en la causa venezolana. Llevo ya década y media, conozco bastante bien lo que ocurre en Venezuela, el proceso, cómo ha sido, ¿no? Tengo un cariño muy especial para María Corina Machado, para Roberto Enríquez, o sea, tengo muchos amigos personales, Antonio Ledesma, conozco su causa, los he recibido en México cuando podían salir muchos de ellos de su país, porque ojo, María Corina hace muchísimos años no sale de Venezuela porque sabe que que en cuanto quiera regresar a Venezuela, pues ya no le van a permitir el acceso al país. Ella dijo, yo me quedo en Venezuela, no voy a salir de Venezuela, porque a muchos de los que salieron ya no los dejaron regresar. Imagínense ustedes que llegues a tu país y que ya no te dejen regresar, que migración te diga, no, vas de retache, aquí no cabes, tú no tienes nada que hacer aquí. ¿Cómo por qué? Eso es lo que pasa hoy en Venezuela. Entonces,
habilitados esos 5 millones que estaban fuera, pues eran poco más de 69,000, si no me equivoco. Entonces, imagínate, solamente 69,000 tenían posibilidades de votar en el exterior. Esto es tremendo. Y yo quiero, bueno, hubo muchísimas concentraciones, pero quisiera hacer una reflexión sobre lo que ocurre en Venezuela, la situación socioeconómica, la inflación que ha alcanzado niveles superiores al 10,000% anual en los últimos años, escasez de medicinas, de alimentos, los productos básicos no los encuentras, es una realidad cotidiana, los supermercados están vacíos, los ciudadanos tienen que hacer largas filas para encontrar algo de alimento, para encontrar algo de medicinas. El mercado negro, impulsado por el mismo gobierno, es tremendo, ¿no? Si tú necesitas pañales, no los encuentras en el supermercado, pero el mercado negro que lo lleva, ¿no? Porque este mercado negro, no crean que es un ciudadano X, no, es el mismo gobierno que vende los productos carísimos y como son productos básicos te las ingenias para conseguir, te mandan dinero del exterior, o sea, tantas cosas que pasan por ese mercado negro que además es con las cosas, con los productos básicos, la desnutrición, el tema de salud en tremenda crisis. La desnutrición infantil, por ejemplo, en Venezuela ha aumentado considerablemente, no tienen acceso a tratamientos médicos adecuados, los hospitales carecen de insumos básicos y personal capacitado. Yo recuerdo mucho a una muy buena amiga que estuve viendo ayer en varias entrevistas, ¿no? Desde Venezuela, que cuando nos encontrábamos en foros internacionales, siempre me decía, tengo que ir a comprar el medicamento de mi madre que allá no lo encuentro, allá no existe. Entonces, si estábamos en Panamá, tenía que llevar y esconder el medicamento de su madre para podérselo llevar a Venezuela, porque, ojo, no todas las familias tienen la oportunidad de salir, tienen la posibilidad de salir e irse a otro lado por X o por Y, porque tienes una abuelita, porque tienes una madre, porque tienes un padre, porque tienes hijos que se quieren quedar ahí, pero la emigración masiva desde el 2015, estamos hablando de más de 7 millones de venezolanos que han emigrado a otros países en busca de mejores condiciones de vida. O sea, es brutal la diáspora venezolana. Pues en términos generales eso es lo que está pasando hoy en Venezuela. La tasa de criminalidad también es tremenda, la inseguridad es un problema gravísimo, tiene una de las tasas de homicidio más altas del mundo, la delincuencia organizada también y la violencia callejera son totalmente comunes, y a mí sí me paralizó, Raimundo, el ver el tuit de la canciller mexicana, me pareció nefasto, con errores de dedo, ¿no? Así de, estamos esperando a ver qué pasa, me pareció patética, y la postura del gobierno mexicano ha sido patética. Ya vi que sacaron un comunicado desde la Cancillería, está también para llorar. ¿Por qué? Porque, o sea, estos tipos, incluido el presidente mexicano, llegan por las vías democráticas, llegan por las instituciones democráticas. Ahí sí las instituciones valen oro, hay que robustecerlas, ¿no? Pero ya cuando llegan, lo que hacen es o se apoderan de la institución o la desaparecen. Exactamente lo mismo pasó en Venezuela. Por eso a mí me da tanto pendiente y lo aterrizo un poco a México, tomando en cuenta que con el caso Venezuela cuentan con una aliada, cuentan con un aliado potente, que es el Partido de Acción Nacional, su presidente Marco Cortés, conmigo como secretaria de Asuntos Internacionales. Vamos a defender lo que tengamos que defender, vamos a ir a las instancias que tengamos que ir, porque además no podemos dejar que se quede así una dictadura, que el pueblo siga en la miseria, porque esto se va contagiando también en la región. No es un tema nada más de Venezuela, es un tema de que millones de venezolanos van a tratar de salir y se van a tratar de ir a Colombia, se va a convertir en un problema migratorio todavía mayor, porque había mucha esperanza. No había mucha esperanza, y después de lo de ayer es un golpazo, pero me queda claro, y hoy que veía a los ciudadanos venezolanos con las cacerolas, ¿no? De manera pacífica manifestándose. Claro que se tienen que manifestar, claro que tienen que salir a las calles porque ganaron la elección, porque fue una paliza la que les dio Edmundo González, el candidato de unidad de la oposición, y lo saben ellos, fue una verdadera paliza. Entonces, hay que defender, hay que alzar la voz, hay que cerrar filas.
A mí me encanta ver a los cancilleres pronunciándose de diferentes países, ¿no? No nada más de América Latina y el Caribe, sino del mundo entero. Ver algunos de ellos. ¿Por qué? Porque al final del día Lula da Silva llegó por la vía democrática. Gustavo Petro llegó también por la vía democrática y están ahí gracias al voto popular. ¿Cómo no vas a defender el voto popular? Por eso me parece nefasta la postura del gobierno mexicano, me avergüenza nacionalmente e internacionalmente, porque eso no es lo que piensa el pueblo de México. El pueblo de México es un pueblo que es un pueblo valiente, es un pueblo que dice sí a la democracia, sí a la libertad, lo mismo que América. Entonces, entonces a mí sí me parece muy delicado lo que está ocurriendo y me parece mucho más delicado que López Obrador y los suyos, pues guarden un silencio cómplice, ¿no? Porque siempre han respaldado a este asesino, a este gorila, a este orangután. No, perdón, los orangutanes son buenos los orangutanes, es mucho para decirle a Maduro, pero es una basura de persona que tiene a su pueblo hundido en la miseria. Además sale y se burla de la gente, me parece asqueroso, grotesco. Entonces hay que alzar la voz, hay que alzar la voz. Mariana, ya nos Dime. describiste la actualidad del caso de Venezuela. ¿Qué sigue de aquí para adelante? ¿Guerra en Venezuela? Mira, yo hace rato platicaba con mi familia y les decía, a ver, o sea, discutíamos el tema de qué puede pasar en Venezuela, ¿no? Al final del día, pues, ningún dictador, y tú también, Raimundo, sabes mucho de historia, ningún dictador se ha ido por las buenas. Entonces sí creo que lo que se haga a nivel internacional se convierte en crucial. Por eso el cerrarles todas las vías diplomáticas a Nicolás Maduro, o sea, esto a lo mejor de manera temporal, claro que va a afectar al pueblo, pero es peor seguir en una dictadura. Yo creo que ahorita hay que aguantar, hay que aguantar, hay que aguantar, hay que aguantar y hay que agotar todas las vías internacionales, ¿no? Hacer hincapié en la Carta Democrática. Recordemos, yo insisto, recordemos lo que pasó en el 19 con Bolivia. Entonces, sí creo que la protesta es importante. El problema es que estos son criminales. Él está dispuesto a matar a quien tenga que matar. Son muchos los intereses que hay en Venezuela, muchos los intereses del crimen organizado, del narcotráfico en general, muchos los intereses de diferentes países que vemos que de esos países sí había. Yo no quiero echarme ahorita encima a ningún país, pero tú revisa y había muchos países que que tienen especial interés en Venezuela y que claro, que hubo una observación internacional por parte de ellos. Entonces yo sí creo que tenemos que apretar, ¿no? Por eso a mí me interesaba que el gobierno mexicano tuviera una postura mucho más dura, mucho más contundente. O sea, al final del día, muchos de los suyos la han tenido y han pedido que se transparente el proceso, han pedido que que se revise qué fue lo que pasó. Incluso Ecuador, el presidente del Ecuador está pidiendo convocar al Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos para discutir el tema. Entonces, Mariana Lula. Está Fernández, expresidente de Argentina, totalmente de izquierda. Hay que recordar que Lula fue quien abrió todo esto, por supuesto, de manera democrática, pero Lula, Boric de Chile. ¡Qué fuerte! Sí, todos ellos que eran compinches, válgame la expresión, aliados, hoy lo están desconociendo. Y además Maduro y su gobierno van totalmente en contra de ellos. Mariana, tú eres una experta en la política y en el tema internacional, sabes retear, tú diría el clásico. Mariana, similitudes o diferencias del proceso electoral en México y el de Venezuela. Mira, yo creo que aquí hay que hacer, bueno, hubo en el proceso electoral en México, se metió el Instituto Nacional Electoral de manera importante, ¿no? Porque al final del día todo lo que vimos en las mesas, ¿no? No contábamos con eso, lo que vimos en las mesas, que no se presentaba el presidente de la casilla, que no se presentaban, pues, ¿cómo se llama? Como la mesa directiva, no recuerdo el nombre, Raimundo, pero todo esto de que salieran y dijeran, no llegó el presidente, algún valiente ciudadano quiere
apoyarnos en esta casilla. Hubo mucho fraude Los en esa funcionarios de parte. casilla son los que faltaban, los Sí, funcionarios de los casilla. funcionarios de casilla. Entonces, eso nunca había ocurrido con el Instituto Nacional Electoral. Hubo elementos que nosotros como oposición pues, no tomábamos en cuenta. ¿Por qué? Porque nosotros jugamos en una arena, yo lo viví en la Ciudad de México, en una arena en donde creíamos que las instituciones seguían fuertes, en donde creíamos que teníamos un INE muy sólido, un INE que iba a defender el voto, un INE que iba a hacer todo para que los ciudadanos sí se presentaran. Y curiosamente, muchos de esos funcionarios que estaban afuera y levantaban la mano y yo puedo apoyar, eran morenistas. Entonces, Falta híjole, de Raimundo, capacidad de los partidos o ingenuidad de los partidos. y yo creo que, no sé si de todos los partidos, yo me atrevo a hablar por nosotros, ingenuidad, creer que seguimos siendo un país, o sea, seguir que México sigue siendo un país con instituciones fuertes. Ya no somos un país con instituciones fuertes en lo electoral, por ejemplo, y lo vemos ahorita con el tema de la sobrerepresentación. O sea, a mí no me inquietaría en lo absoluto con un INE, perdón, pero con el INE anterior, pues tú sabías que iban a hacer las cosas apegadas a derecho y hoy no se están haciendo las cosas apegadas a derecho. Está presionando el régimen de López Obrador para que haya una sobrerepresentación y que puedan tener una mayoría calificada en la Cámara de Diputados y así aprobar sus reformas. Esto me parece delicadísimo. Si el INE hace algo distinto, mis respetos, pero yo no veo que vayan por ahí, Raimundo. Y lo que se vivió en Venezuela, ojo, es un reflejo de lo que podemos estar viviendo en México en unos años, que tengamos instituciones electorales que salgan y que le canten la victoria, siendo además de lo más obvio, eran ríos y ríos de venezolanas y venezolanos en los mítines de María Corina Machado y de Edmundo González. Se me ponía la piel chinita y decía, qué impacto, o sea, lo que está viviendo Venezuela, o sea, es brutal, o sea, van a acabar con esta dictadura porque el pueblo ya se cansó, porque el pueblo ya habló, porque además ellos ya no tienen nada que ofrecerle al pueblo, ¿no? Porque al final también no hay dinero que alcance, no hay apoyos que alcance, por más que los tengan sometidos, ¿no? La gente se harta. Imagínate toda la presión que hubo para que salieran y votaran por Maduro. Alguien en su sano juicio no puede votar por un orangután que está haciendo tanto daño, que está provocando que las familias estén destruidas, ¿no? Son unos cuantos los que viven en la opulencia, porque además Maduro y los suyos viven en la opulencia, viven con muchos lujos. Muchos de ellos se han salido de Venezuela y se han ido a vivir a Miami, se han ido a vivir a Madrid y tienen pisos completos, ¿no? Mientras el pueblo venezolano está sumido en la miseria, no tienen ni qué comer y eso no se vale. Raimundo, a mí sí me entra una desesperación y digo, y yo a mis amigos de Venezuela les digo, es que esta es su oportunidad, este es el principio del fin de la dictadura, no podemos soltarlo y ellos no pueden soltarlo. A nivel internacional hay que activar todo lo que sea necesario porque tiene que caer este dictador que cayó el día de ayer, pero no lo aceptó. No lo aceptó. ¿Por qué? Porque un dictador nunca va a aceptar que ya cayó, por Dios. Mariana, eso es Venezuela. México, ¿hacia dónde se dirige? ¿En qué camino va? Mira, por eso yo estoy en contra del plan C, porque tiene que haber equilibrios, tiene que haber división de poderes. Cuando un solo personaje se apodera de todo, es nocivo para cualquier democracia. En Venezuela llevan 25 años. No permitamos el plan C. No permitamos que la sobrerepresentación que pretenden darle a Morena. La gente no votó por ellos masivamente. A mí me dirán, ay, tuvieron tantos millones de votos. Digo, ya tomaron sus decisiones, ¿no? Si se impugna, si no se impugna, es otro rollo, pero yo honestamente siempre he dudado que la señora Sheinbaum haya tenido esa cantidad de votos, ¿no? O sea, no me checa cuando yo veo que ni López Obrador los tuvo. Me cuesta mucho trabajo, pero suponiendo que sí se ganó, ok, pero en la Cámara de Diputados obtuvieron el 54% y quieren quedarse con el 76%, ¿Qué ¿no? Entonces, vaticina Mariana? ¿Qué vaticina Mariana? ¿Hacia dónde vamos en el tema de la sobrerepresentación? pues, tengo una luz de esperanza, que el INE haga su trabajo,
y que no le den los diputados que no obtuvieron con el voto popular Morena y aliados. Punto. Eso es fundamental. Fundamental para nuestra democracia. Y si ellos no lo ven, después van por ellos, van a desaparecer a todos los del INE, van a desaparecer los tribunales. Por Dios, vienen reformas constitucionales que quiere impulsar sí o sí Sheinbaum y López Obrador. Y Sheinbaum trae este tema desde que estaba en la universidad. Tenía un grupo con Carlos Simas y otros que el plan C estaba ya ahí puesto en la mesa. O sea, van por los tres poderes. Entonces, ojo, yo no me quiero ver como Venezuela en 10, 15 años y que nuestros hijos, nuestros nietos vivan en un México destruido completamente. Y digo completamente porque hoy López Obrador lo ha destruido bastante, porque es muy difícil construir instituciones, pero las puedes destruir en un abrir y cerrar de ojos. Las puedes Mariana, borrar de un plumazo y por eso es tan peligroso lo que están haciendo con nuestra constitución, lo que están haciendo con nuestras leyes, lo que están haciendo con las instituciones. Yo no me quiero ver como Venezuela. Yo no quiero que el próximo proceso electoral, no quiero tener un INE a las órdenes de Morena, porque esto es dañino. Vean lo que está pasando en Venezuela, por Dios. Si esto no les da un poquito de luz, ¿no? Y vean a los millones de venezolanos que seguramente en algún momento votaron por Chávez, hoy se arrepienten. Vemos imágenes de señoras llorando, de me equivoqué, hace tantos años voté por ellos porque me generaron esperanza y resultaron ser una basura. Esa es la Mariana, realidad. el tiempo se me termina. ¿Con qué Sí. se quiere despedir la diputada Mariana Gómez del Campo? Mariana, por cierto, una llamada bueno, ya no lo alcancé a leerla. Decía una persona que vivía en España, pero estaba viviendo en Francia, ya no le alcancé a leer. Y la otra persona también que nos hablaba de Colombia, también ya no le alcancé a leer. Pero bueno, ¿con qué te quieres Saludos. despedir, Mariana? Sí, saludos, la verdad es que sí. España, Francia, Colombia y por supuesto todos los mexicanos y los que viven en Estados Unidos. ¿Con qué te quieres despedir del vasto auditorio? Tú que eres diputada federal, has sido senadora, has estado al frente de tu partido y hoy eres la responsable de relaciones de los temas internacionales de tu partido. ¿Qué le quieres decir al público que te escucha en México y en cualquier lugar del A planeta? ver, que no bajemos la guardia, que defendamos a Venezuela, que defendamos el voto popular, que defendamos a través del concierto internacional lo que ocurrió en Venezuela, que yo no quiero que México se convierta en un Venezuela. Y vamos que volamos para allá. Y a mí me dirán, pero somos frontera con Estados Unidos, no nos van a dejar. No es cierto, ellos lo único que harían sería subir más alto el muro y se acabó y aquí nadie pasa. Cuando uno cree que Estados Unidos va a defender a México si llega una dictadura, ¿no? Si se arma aquí una dictadura, porque hoy ganó Sheinbaum, sabemos quién está detrás de ella no ha demostrado algo distinto, no ha demostrado que se desmarcó de López Obrador, sigue acompañándolo a las giras como si fuera su juguete, su muñequita, su ventríloco, ¿no? O sea, entonces a mí sí me parece muy delicado lo que está ocurriendo en Venezuela, hay que alzar la voz, hay que decir no a las dictaduras. América es un pueblo libre, es un pueblo democrático. No permitamos las tiranías, no permitamos que se instalen. Todo esto termina afectando a la región. Recuerden el tema migratorio, el tema de la seguridad. O sea, tantos temas que terminan afectando a la región cuando permitimos que dictaduras de estas, por eso salieron. ¿Y quienes dijeron, bravo, Maduro? La dictadura de Nicaragua, la dictadura de Cuba, salió Irán a respaldar. Por Dios, si esto no te dice algo, es una locura. O sea, todos los demás países dijeron, basta, no lo permitamos, basta, queremos transparencia, ¿no? Estamos hablando de Panamá, de Chile, de Argentina, ¿no? Se le fue con todo a Brasil. Milei, porque fue durísimo Milei. Estamos hablando de Brasil, estamos hablando de Guatemala, o sea, de la Unión Europea, de Italia, de tantos países, ¿no? Y los que han guardado silencio son sus aliados, son los dictadores o los que prefieren no decir nada porque pues, no vaya a ser que les contesten o que les sepan algo. Y a mí me apena mucho que el gobierno de México asuma esta actitud. Cuando les conviene, viva la democracia, viva el voto popular.
y cuando ganan los de enfrente, un silencio cómplice, que vamos a denunciar y vamos a exigir que el gobierno sea mucho más enérgico. Hay que exigirlo. Queremos escucharlos. ¿Qué va a decir México en la Organización de los Estados Americanos en esa reunión cuando se tenga el Consejo Permanente? ¿Qué va a decir? Ahí vamos a estar atentos. Mariana, muchas gracias. Como siempre, un gusto saludarte. Muy buenas tardes. Gracias, querido Raimundo. Un abrazo. Y perdona que te escribí tan tarde, pero luego no veo todos los mensajes. No te preocupes. Lo importante es todo lo que ayer ayer dije, todas mis redes sociales son para Venezuela. No dejé de tuitear, no dejé de informar, no dejé de generar también información de comunicados, ¿no? Estando al frente de esta organización de partidos políticos, el posicionamiento del PAN, o sea, hay que estar activos, hay que apoyar, hay que respaldar, porque a mí me gustaría que me respaldaran de la misma manera. Y hoy el régimen salió a decir también, dejan ver que quieren a María Corina Machado en la cárcel. Por Dios, imagínate, Raimundo. Ojalá es que no suceda. Pero son capaces de todo, ¿eh? Son capaces ojalá de que todo. no suceda. Mariana, un gusto, buenas tardes. Gracias, buenas tardes.